Doctora Ligia, buenos días. Muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo. Qué rico tenerla otra vez aquí en la universidad, tenerla con nosotros. Gracias, lo mismo. Pues queremos tener como una conversación, una charla sobre lo que fue su paso por la universidad y el paso de la universidad por su vida como académica, pero también como mujer y como ser humano. Y en ese sentido, la primera pregunta que quisiera hacerle es ¿cuáles fueron sus primeros contactos con la universidad? No digamos como ya para entrar a vincularse con ella, sino cuando estaba afuera, ¿qué concepto tenía de la universidad antes de llegar a ella? ¿Qué sabía de la universidad? ¿Y qué percepciones tenía de la institución? El primer contacto lo tuve a través de Isaías Peña, por una razón. Cuando yo era vicerrectora en la Universidad Nacional, Isaías fue el director de divulgación cultural con el manejo del León de Greiff y otros temas culturales. Era muy amigo mío, por supuesto, y él regresó, porque él antes había estado en la central, por él supe que existía el taller de escritores, toda la tarea cultural, y eso era lo que yo conocía, lo cultural, no más. No había estado en la sede hasta que me invitó un día a una mesa redonda y compartí en esa mesa redonda con el anterior rector, el doctor Molina, y con Isaías y otro grupo de profesores de humanidades. Eso fue mi único contacto. No entré sino a un sitio y no conocía nada más de la universidad. ¿Y qué percepción tenía de la universidad? En la parte cultural y en la parte de letras tenían una información de que tenían un buen desarrollo y un muy buen trabajo. No sabía nada más realmente. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuánto tiempo pasó hasta el día en que le llega la propuesta y cómo se da esa propuesta de vincularse ya como funcionaria en la Universidad Yo Central? creo que pasaron No, me equivoco. La segunda vinculación que tuve antes de entrar a trabajar fue con el Duke. Yo estaba en Colciencias, en ese grupo de estudio de los proyectos que se presentaban, y tuve la oportunidad de ver y de evaluar los proyectos que presentaba el Duke. Entonces, excelentes además. Y casi todos se aprobaban, se apoyaban, se publicaban. Entonces estuve en varios lanzamientos. Ahí fue cuando conocí este auditorio. Tuve la oportunidad de venir a la presentación de 2 o 3 trabajos y revistas nómadas. Pero vuelvo a decir, era como esa parte cultural, científica, en la parte de arte y en la parte de ciencias sociales. No conocía lo demás. Entonces, como 10 años después de la primera vez que tuve contacto en el centro con Isaías, me enteré que el rector nuevo era el doctor Guillermo Páramo. Guillermo Páramo no solamente fue colega mío, él y yo estuvimos de vicerrectores con Antanas, sino que después él fue rector y yo fui su asesora. Pero además los dos veníamos del mismo departamento de antropología, y unas veces él era el director, mi jefe, y otras veces yo era la directora, su jefe. Entonces teníamos una amistad de toda la vida, un conocimiento del trabajo de cada uno. Ambos habíamos sido decanos también de la Facultad de Ciencias Humanas de esa universidad. Entonces éramos muy amigos, y cuando él me llamó, yo le dije, pero acuérdate que yo ya estoy retirada, yo no quiero saber nada más de academia ni de universidad. Y me dijo, no, te voy a proponer un reto. El reto es que quiero que seas decano de una facultad que todavía no se ha construido, que es la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Y le dije, ¿y eso qué es? ¿De qué se trata? Y me dijo, no, en este momento hay 3 facultades, la de música, la de publicidad, la de comunicación.
está el Duke, y resulta que todo eso debe conformar una muy sólida facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Nunca he manejado comunicación social, nunca he manejado publicidad, eso no estaba en la universidad en la época que yo fui decana. Música, menos, eso es de la Facultad de Artes. Yo creo que no soy capaz de enfrentar ese reto. Guillermo, te quiero muchísimo. Me dijo, no, está el doctor Sánchez. Con el doctor Sánchez habíamos compartido, él había sido también rector en la Nacional. Y me contó quiénes eran los miembros del Consejo Superior en esa época. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer un experimento. Yo vengo máximo por un año. Si a los 3 o 4 meses veo que no soy capaz, o veo que no es el ambiente o que no soy la persona idónea, me perdona y buscamos entre los dos quién me reemplace. Pues entré y luego duré 10 años en la universidad. Quiere decir que me sentí muy complacida y de una u otra manera pues el trabajo parecía bien para las directivas de entonces. Usted, como nos lo está explicando, venía de la Universidad Nacional. ¿Qué diferencias sustanciales encontró entre una institución pública como esa y la Universidad Central, que además de ser una institución pues, privada, tiene una misión y una visión distintas y también, digamos, una dinámica bastante diferente? Bueno, en primer lugar, no solamente es una universidad pública la nacional, sino que es nacional. Luego, su misión es proyectar la docencia, la investigación y la extensión a nivel nacional y pensar el país. El país quiere decir sus fronteras, la biodiversidad, las diferencias regionales y culturales y, obviamente, proyectarse, por eso tiene sedes en casi todas las regiones del país, inclusive Leticia y San Andrés, también en Arauca, es decir, porque su misión es el país. Su visión, proyectarse sobre el país y pensar el país. La Central yo la vi como una universidad privada, pero con la misión Bogotá y con una proyección muy específicamente centro de la ciudad para mejorar y transformar ese hábitat que se está volviendo, digamos, un sector universitario y académico muy importante con otras universidades. Obviamente el tipo de estudiantes también es diferente porque depende de la misión y de la visión. Mientras en la Nacional hay estudiantes de todo el país, básicamente en la Universidad Central tiene estudiantes de las Bogotá y algunas áreas cercanas de Cundinamarca. Es un estudiante, mientras la Nacional exigía que fuera el mejor, la Central exige que sea una persona con ganas de estudiar. Y eso me parecía fascinante porque ese es el 90% de los estudiantes nuestros. El 90% de la gente que quiere estudiar no es la mejor. Es normal como todos nosotros. Y me parecía importante que una universidad privada se interesara en ese tema. ¿Cómo fue ese proceso de estructurar la facultad? Muy difícil, muy difícil. Si tú recuerdas, yo no tenía oficina, no tenía sede, no tenía... no había infraestructura, es que no había nada, no había secretaria para la facultad, no había una organización de la facultad. Los directores en ese entonces de estos 3 programas todavía se sentían decanos y pues no podía haber sino una facultad. Pero tuve mucho apoyo del rector Páramo y del Consejo Superior. Acabé con una magnífica oficina que era la Casa de Regentes en ese entonces. Fuimos organizando los departamentos, me encontré con una gente muy colaboradora
iniciamos la conformación de los órganos directivos de facultad con un consejo directivo, que era lo que yo estaba acostumbrada, manejo y trabajo en grupo. Conformamos representantes, todos los directores, hicimos elecciones ad hoc de estudiantes y elecciones ad hoc de profesores antes de que se estableciera en la universidad el sistema de participación. Entonces teníamos unos consejos directivos cada 8 días donde nos reuníamos a planear, hacer el plan de desarrollo de la facultad. Fue lo primero que hicimos. Me acuerdo unos mamotretos grandísimos. Y a decir cómo íbamos a trabajar paso a paso. Primero, cómo iba a crecer. Segundo, cómo se iban a hacer los registros académicos. No, ninguno de esos programas hasta ese momento todos tenían licencia ICFES, que era la primera, en ese momento obligación, pero había que tener el registro calificado de esos 3 programas y luego teníamos que crecer, ver cómo nos íbamos a proyectar con nuevos programas académicos de pregrado y de posgrado. Entonces se formó la maestría en intervención. En ese momento ya sale la maestría en problemas sociales contemporáneos, que ya en ese momento se transforma el DUC en IESCO y se integra a la facultad. Entonces, 2 maestrías más y se empiezan a hacer los programas de humanidades, el pregrado. Se pensaba en ese momento ya en la maestría de creación literaria y se dejó armado el documento. El programa de Derecho y Ciencias Políticas, que tuvo el primer programa debatible en académico, también en ese periodo. Cine, el otro programa que se dejó también ya prácticamente estudiado y analizado, porque cada programa implicaba un trabajo de 2, 3 o 4 años. Yo estuve como decana 4. Y digamos, evidentemente con todo lo que nos está contando, el trabajo fue arduo y los aportes muchísimos. Pero si tuviera que sintetizar todos esos aportes que usted dejó como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, ¿cómo lo resumiría? ¿Cuál sería como el aporte concreto que usted dejó como decana a la universidad? La primera cosa, integrar saberes. Es decir, trabajábamos en equipo y logramos integrar las artes con las ciencias sociales. No ningún divorcio. Pero también con las humanidades, con las letras. Pero también con un pensamiento jurídico conformando ese futuro facultad de Derecho, que creo yo, futura facultad de Derecho. Es más, en el plan de desarrollo que colocábamos nosotros, pensábamos que era más fácil sacar los registros calificados de los nuevos programas y yo hablaba que por ahí en 5 o 6 años debía haber 3 grandes y sólidas facultades. Una de artes, ya en mi periodo se aprobó lo de arte dramático también, que se me olvidaba. Entonces ya había música, teatro y cine. Entonces, perfectamente a largo plazo, con pregrados, con posgrados en esas áreas, una facultad de artes muy sólida. Una facultad de Derecho y Ciencias Políticas sólida y una facultad de Ciencias Sociales y Humanidades muy sólida. No se logró pues todo esto porque realmente los procesos de registro y los procesos posteriores de calidad son demasiado demandantes en tiempo y en esfuerzo. Pero yo creo que se impuso un sentido de participación y de trabajo en equipo. Yo creo que mi aporte básicamente a la facultad fue dejar un equipo de trabajo muy sólido,
capaz de responder a las necesidades de los registros y a las necesidades de la calidad educativa por un trabajo interdisciplinario muy sólido. También el incentivo que se dio a la investigación, antes de yo salir de la decanatura, se había aprobado la política de investigación de la universidad. Nosotros habíamos pasado de tener solo los grupos del antiguo DIUC o IESCO a tener como 30 grupos de trabajo en las otras carreras y disciplinas. Y había que hacerlo porque era la única manera de obtener registros o obtener la acreditación. Entonces, cambiar la mentalidad de la investigación, y también hicimos mucho trabajo de proyección social y de extensión. Recuerdo muy bien que con Enrique Bautista organizamos en el Teatro Jorge Enrique Molina cursos a maestros del distrito, muchísimos, a estudiantes y bachilleres del distrito en derechos humanos, en aspectos culturales relacionados con los barrios mismos, con las localidades, y empezaron a participar los muchachos en ese momento que estaban montando cine, haciendo trabajos audiovisuales con jóvenes de las localidades de Bogotá. En lo que nos cuenta, vemos cómo empieza a haber una inclinación, una gran inclinación de la facultad hacia las artes. ¿Cómo explicar eso? ¿Por qué se da ese robustecimiento de la facultad en el tema artístico? Bueno, yo creo que las razones objetivas son muchas. Esta universidad cuenta, y ya contaba cuando yo entré, se han comprado esos auditorios, hoy teatros, el Jorge Enrique Molina, el Bogotá, que estaba recién comprado, el Faenza, que lo estaban restaurando, y estaba la sala de el famoso cineclub, que pertenecía a nuestra facultad. No nos olvidemos que el cineclub estaba en Humanidades estaba en la facultad. Entonces, si sumamos esa parte objetiva, teníamos instalaciones. Sumemos que el programa de música tenía muchas perspectivas, si se le daba pues un impulso que se le dio muy fuerte, y se le dio muy fuerte porque tanto el rector Páramo como varios de los miembros del superior aman las artes. Es más, el doctor Géneco también, que era del área administrativa. Entonces, cuando hay lo objetivo, con el interés de quienes dirigen la universidad, y además le sumamos que, por ejemplo, el que manejaba el cine y el que ha trabajado mucho, pues era colega, había sido alumno de Guillermo y mío. Lisandro había sido estudiante, era antropólogo que se ha dedicado al cine. Entonces teníamos mucha facilidad. Lo mismo con arte dramático. Conocíamos a Ricardo Camacho, a su hermano que es compañero nuestro. Y entonces todo eso, el doctor Arias también tenía muy buena relación con el Teatro Libre, creo que había sido de su junta directiva. Entonces, si miramos, pues se daban las confluencias estelares para que se diera un impulso fuerte al área de artes en la universidad. Nos quedó faltando una, que es del gran interés, y tenemos un magnífico miembro en el Consejo Superior, que es el doctor Sánchez. Le caminamos, lo que pasa es que los pintores son un poco más complejos que los otros artistas, y todos son complejos, ¿no? ¿Cómo se dio el tránsito a la vicerrectoría académica? Pues no se dio tránsito, fíjate que no, porque entre que yo me fui, porque no pensaba ya volver y me fui, no porque estuviera aburrida, sino tuve una situación, o pensé que tenía una situación de salud que ameritaba que yo me retirara, falso diagnóstico afortunadamente. Entonces yo me retiré, y cuando a los 15 días que no era nada el problema, pues yo ya no iba a volver. Además estaba en muy buenas manos la gente, y yo creo que ya era hora de que yo me saliera.
No obstante, el rector y los miembros del superior de una manera muy generosa insistieron en que me volviera a vincular, pero me vinculé medio tiempo trabajando desde mi casa como una especie de consultora asesora en el tema de acreditación. ¿Por qué? Porque yo, después de haber pasado todos los registros de la facultad y de haber pasado este proceso y discutiendo y debatiendo, yo había sido paracadémica, incluso de acreditación. Yo dije, si no nos metemos ya, pero es ya, y a eso hay que ponerle voluntad política, esta universidad no es viable en el futuro, porque, y ya lo estamos viendo, es decir, ya las 10.000 becas que ofreció el gobierno es para estudiantes de universidades acreditadas. Entonces, era importantísimo empezar eso. En ese entonces estaba el doctor Pablo Leiva en la vicerrectoría y él había venido trabajando, tenía un equipo que trabajaba un poco, pero obviamente la vicerrectoría es muy compleja y aquí había que hacer una cosa muy rápida. Entonces, pues sí, yo le dije al rector que aceptaba en un año tenerle el documento, no solo de condiciones básicas, sino de definir cuáles eran los programas que estaban en condiciones de acreditación. Y normalmente las universidades van acreditando de a uno. Nosotros tenemos que ganar tiempo, tenemos que acreditar 5 por lo menos al mismo tiempo, con miras a que una vez acreditados esos 5 tuviéramos la posibilidad de entrar en la acreditación institucional. Es lo mínimo que requieren, 5 programas acreditados en 3 áreas del conocimiento diferente. Entonces, ese fue el trabajo mío en un año. Y yo estuve, pues, yo trabajaba en mi casa, pero tenía que ir muchísimo a la universidad. Y tenía que, primero, salirme de mi facultad, mirar las 3 facultades. Segundo, trabajar con el equipo administrativo, que es clave en un proceso de acreditación. Con la parte tecnológica, porque la acreditación no es solamente calidad en lo académico, sino los apoyos, y los apoyos son biblioteca, tecnología, medios audiovisuales, importantísimo el sistema de comunicación interna y externa de la universidad, importantísimo las relaciones interinstitucionales, importantísimo el manejo transparente de las finanzas en la universidad. Entonces, era un trabajo que yo tenía que emprender en equipos con todas esas unidades. Y fue muy satisfactorio porque a pesar de no estar como empleada en la universidad, tuve el mayor apoyo, me acuerdo de ti y de todo el equipo, en esas reuniones largas que yo hacía en la biblioteca del centro, que hacía aquí en la sede norte. Al final, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que cuando ya estaba a puertas de entregar el documento, el vicerrector renunció, el vicerrector académico. Entonces, ante la renuncia del vicerrector, el rector dijo, pues, pero tú que estás empapada de este tema y de esta mirada global, completa de la universidad, tuvo que trabajar mucho con los de ingeniería, porque un programa que se acreditaba era electrónica, y ¿y qué te iba a decir? Y pues trabajar mucho también con los de economía, porque que desafortunadamente en el primer momento no pudimos incluir uno de los programas, es una facultad clave para la universidad. Entonces, contra toda mi voluntad, la verdad es que yo sí no quería. Era en serio, yo creía que ya era momento de retirarme. Además, yo no he hecho y no repetir, yo fui varias veces directora de antropología, ya más de una vez decana, ¿cierto? Yo decía, otra vez vicerrectora, eso es muy duro. Y yo ya pues quiero dedicarme más a la familia, a esos nietos que están creciendo y que una vez se crezcan ya no los vuelve uno a ver.
Pero ese apoyo del rector, y yo la verdad lo quiero mucho, no lo quería, lo quiero mucho. Y de la gente del Consejo Superior dijo, vamos a ver hasta cuándo aguanto. También no creí que durara más de un año, pero era muy complejo, es una tarea muy compleja, pero así fue como entré. ¿Cómo fue ese proceso de seleccionar los primeros programas, esos 5 programas que debían ser acreditados, que debían buscar esa acreditación? Yo tenía la ventaja de venir de decana y de haber hecho el registro calificado de 3 programas de los más sólidos y antiguos de la universidad. Entonces, pero no conocía lo que pasaba en ingeniería, ni tampoco lo que pasaba en economía. El tema era que se necesitaba que esos programas tuvieran registro académico aprobado, por lo menos, digamos, hace 1 o 2 registros. 2, que tuvieran por lo menos 5 promociones de egresados, otra cosa compleja. Y tercera, que cumplieran con los 14 factores, las características que son como 30 y punta, y los indicadores que son muchísimos otros, para poder acceder al tema de la acreditación. El primer problema era investigación. ¿Por qué salieron 3 programas en ciencias sociales? Porque el IESCO pertenecía también a nuestra facultad y el IESCO tenía trayectoria previa. Lo mismo todo el apoyo en la parte escrita, en la parte literaria, que es arte, que también da apoyo a música. Infortunadamente, como antes la política de investigación estaba centrada en el DUC, y el DUC estaba manejado por científicos sociales, la investigación era social. Entonces la investigación en economía era poca, y la investigación, había muy pocos, hace unos años, pocos profesores de tiempo completo. Y en ingeniería también, en ingeniería lo que había era una trayectoria con el Foro del Agua, y la investigación que venía haciéndose importante, chiquita, todavía no muy proyectada, era en electrónica, que ya tenían por lo menos convenios con un hospital para hacer el trabajo entre medicina e ingeniería electrónica, además de una proyección hermosísima. Y bueno, estos eran los 5 primeros, porque la idea es que ya todos los demás, es más, antes de retirarme de la vicerrectoría, estaban para acreditación economía, administración, estaba ingeniería industrial, ya se habían entregado los documentos al CNA, de manera que pues, la idea es que todos se tienen, todos, cuando vayan cumpliendo los requisitos. Pues indudablemente son muchos los aportes que usted hizo a la universidad desde la vicerrectoría académica, pero ¿cuáles considera que son, además de los que ya nos ha compartido, los más importantes? Pues a ver, pues el aporte mío con el grupo y con el Consejo Superior, porque finalmente el vicerrector no hace nada, es decir, no hace nada propio, que diga yo soy, no, eso lo ha trabajado uno con la gente y lo aprueba en consejo y luego queda en la universidad. Muchísimas cosas. Profundizar la política de investigación y no solo profundizarla, sino generar un proceso de calidad de esa investigación mediante apoyos solo a aquellos que ganaban una convocatoria. Entonces se abrieron las convocatorias. Entonces era ir puliendo la política de investigación. Segundo, mirando que si la universidad no se proyecta externamente, pero no solamente en el país, sino hacia el exterior, tampoco va a ninguna parte, con el rector y con, pues que en ese momento era José Fernando Izaza, el rector de la Tadeo, muy amigo del rector Guillermo Páramo, muy amigo mío también, se armó el primer convenio interinstitucional muy sólido que dio lugar a 5 convenios. La gente habla de un convenio, no, el convenio fue un convenio marco, pero dentro de eso hubo 5 convenios que funcionaron muy bien.
la cátedra conjunta, cátedra de contexto, que se da unas veces en la Central y otras en la Tadeo. 2, la maestría conjunta. Un convenio para uso de las 2 bibliotecas e ingreso pues con el carnet para sacar libros y de todo, que estuvo funcionando hasta ese entonces. Un convenio que se dejó entre estudiantes de diseño de la Tadeo y los de ingeniería electrónica para hacer prototipos, entre otras participaron en un concurso y creo que ganaron algunos premios. Y la investigación, el convenio para investigación, alcanzamos a hacer 2 convocatorias conjuntas apoyando con el mismo monto de dinero la Tadeo y la Central para quienes ganaran esos proyectos. Entonces está el convenio, la investigación, que es importantísimo para la calidad. Luego, pues no había una regulación del estatuto docente, que es un trabajo muy complejo, se trabajó mucho, se le dieron varias versiones, yo entregué una versión pues bastante completa, sin embargo en los estudios, no del académico, sino del superior, hubo elementos que se le quitaron al estatuto, como por ejemplo todo aquello relacionado con el puntaje de producción, que eso se quitó, para poder que tuvieran acceso a la investigación y otros aportes a la academia, tanto administrativos como propiamente docentes, como hacer cursos, como planear y montar cursos virtuales, por ejemplo, que tienen tanta importancia. El otro aporte fue impulsar algo que no sé en qué irá, espero que vaya bien, pero que es el futuro del mundo, porque eso ya lo está viendo uno, que es la virtualización, que tiene ventajas. Es decir, la semipresencial permite que por lo menos no todo el mundo tenga que congestionar las calles, sobre todo en una ciudad como Bogotá tan compleja. Y la otra es poder llegar a otros sitios del país y del mundo, esa internacionalización, dando esos programas en los que nosotros somos muy fuertes. Entonces, la educación virtual, en lo cual tu departamento y el que me imagino que ahora dirige el doctor Lozano, apoyaron muchísimo hasta dar origen a que se generara un departamento de educación virtual que ya, digamos, asumiera el liderazgo de ese proyecto. Educación virtual, los docentes, pues puse sobre el tapete ante el Consejo Superior que se trabajara mucho el tema de egresados y el tema de relaciones interinstitucionales e internacionales. Yo decía, esto no es para que lo asuma la vicerrectoría, porque pues eso es demasiado, pero en la medida en que no mantengamos un contacto con los egresados, pues primero no vamos a tener a nuestros egresados tomando nuestros posgrados, ni nuestros nuevos cursos, por un lado. Por otro lado, los egresados son la fuerza que le da prestigio a una institución. Un buen egresado que va y deja una buena imagen y que además quiere a su universidad, pues además le puede dar recursos a una universidad privada. Nosotros los de la Nacional somos más los egresados porque es que recursos privados para el gobierno, para la cosa pública, no es tan fácil. Pero las universidades del mundo se financian con los aportes de sus egresados. Caso Harvard, caso Oxford, muchas de estas universidades. De egresados es importantísimo, porque ese es el resultado de nuestro trabajo. Entonces, egresados. Y la otra cosa muy importante son las relaciones y los convenios internacionales, del bilingüismo, todas estas cosas que son complejas y son difíciles en el país, pero que hay que tenerlas en la mira necesariamente. ¿Qué momentos
complejos, difíciles recuerda durante su tiempo como vicerrectora académica? A ver, complejos, no tanto lo complejo, sino que había veces que teníamos en un mes 4 visitas, unas de registro y otras de acreditación. Y el rector y yo éramos de una filosofía que eran tan importantes que siempre teníamos que estar allí. Entonces, realmente era muy pesado porque pues cada programa está en lo de su programa, pero nosotros estábamos en todos los programas, sea de registro, de renovación de registro, de acreditación. Eso era pesado, 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 pesado. Y obviamente era muy pesado después mirar los conceptos de los pares. Y también nunca pasamos ni los 5 días para contestar ninguna pequeña o grande observación a sus informes. Y eso directamente la enviaba a Rectoría. Entonces estábamos muy pendientes. Como esto fue mucho, en el tiempo de la vicerrectoría se renovaron todos los registros calificados de la universidad. Todos al tiempo. Es que fue un trabajo tremendo. Y las 5 acreditaciones. Y dejar listo, fue realmente muy pesado, porque eso era el tiempo con que teníamos que generar las condiciones, como el estatuto, como la investigación, como los convenios. Entonces, no era complejo, era pesado. Pero eso hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido el apoyo absolutamente increíble de todos los equipos. Y yo debo agradecer muchísimo al doctor Génico el apoyo administrativo y logístico. Indudablemente, no, la gente trabajaba sábado, domingo, yo todavía lo veo y no lo creo. No lo creo porque eso no ocurre en la mayoría de nuestras instituciones y organizaciones. Doctora Ligia, hemos hablado de muchos avances durante su tiempo de vicerrectora académica. ¿Considera que hubo algún retroceso, algún estancamiento, algo que usted dice se hubiera podido sacar adelante esto y no se hizo, se me quedó entre el tintero esto por desarrollar o por proyectar? Pues no que se haya quedado en el tintero de la vice, porque lo que pasa es que, por ejemplo, planeación no pertenecía a la vicerrectoría, pero en los últimos 6 meses la pasaron a vicerrectoría. Yo soy un poco obsesiva en el sentido de que cuando algo está bajo mi responsabilidad, pues tiene que salir rápido. Habíamos pensado que en muy corto tiempo tendríamos el plan de desarrollo, allí hubo varios problemas o dificultades de información, de sincronización, de cambio de ubicación, etcétera. Entonces el plan de desarrollo, pues cuando yo me fui, desafortunadamente no lo pude dejar suficientemente consolidado, aunque el desarrollo del plan, el plan de desarrollo propiamente académico, claro que sí estaba. Y estaba desde que la doctora Rosa de Lima Gallo lo presentó y nos sirvió de insumo para los procesos de acreditación. Pero faltaba el plan de desarrollo físico y financiero y digamos, la confluencia de las 3 cosas. Uno no puede decir en un plan de desarrollo voy a hacer tal cosa, pero si no cuenta con los recursos. ¿De dónde va a sacar los recursos para eso? O en el caso del plan de desarrollo físico, si no cuenta con los permisos de la alcaldía. Y entonces, pues obvio que es un retroceso, no un estancamiento, como dices tú, que el hecho de que con unos planes tan buenos como los que dejó Jairo Novoa, pues pasa el tiempo y no ponemos la primera ni la segunda piedra en la sede física de la universidad. Eso pues me da pesar. Un poco por razones económicas también he visto muy lento la restauración del FAENSA, porque para mí eso ya debería estar con programación diaria.
y planea a un año, como pasa en el Julio Mario Santo Domingo. Es un teatro de una excelente factura que perfectamente podría estarle sirviendo, no con pequeñas presentaciones esporádicas que nos deja a todos emocionados, sino con una programación profesional a un año, con gente que venga del exterior, que obviamente este país lo aguanta. Es así que el Julio Mario está divinamente. Y el Colón. Entonces, es un teatro tan lindo que yo pienso eso. Eso tampoco es de mí. Es decir, de mi incumbencia hubiera sido, si ya lo entregan, porque la programación en música, en arte dramático local, hubiera sido bien importante. Ahorita mencionaba que uno de los aportes, y así es, que usted dejó como vicerrectora académica fue ese impulso grande al tema de la educación virtual. Hablemos de cómo fue ese proceso. Ay, no, ese proceso fue durísimo. Comenzando porque por mi edad, yo no soy de esta era tecnológica y digital, mis trabajos de investigación eran de máquina de escribir y de hojas que se perforaban y de este tipo de cosas. Sin embargo, pues uno ha visto en el mundo, y yo tengo hijas universitarias y parientes universitarios, somos varios los metidos en la academia, y he visto esa importancia, y mi hija hizo unos cursos para poder ser profesora virtual en Estados Unidos en posgrados de economía. Y yo veía, y eso me parecía a mí fascinante, es decir, de estudiantes de Corea, estudiantes de la India, eso es increíble, increíble. Además de eso, en la universidad había una persona que se llama Elizabeth Rodríguez, que estaba en cursos de contexto, que era una dependencia de la vicerrectoría, muy interesada en capacitación, no propiamente la educación virtual, sino en el uso de los medios digitales para la educación. Y cuando ella y yo conversamos, dijimos, no, pues es que vamos a empezar. Y empezamos a hacer pequeños cursillos de manejo virtual. Ella entregó, y yo estoy muy agradecida con ese trabajo desinteresado, y comenzamos con un pequeño grupo, tuve mucho apoyo en esa época de personas como Julio Mario, de ingeniería, que le parecía muy interesante ese tema, y de Juan Carlos Lozano, yo creo que fue uno de los que más apoyó ese proyecto, sin desconocer que tuve que hacer un trabajo muy fuerte con la Escuela de Pedagogía, tanto a cargo de la doctora Alvarado primero como de la doctora Marta Baracaldo después, porque ellas con mucha razón hablaban de la necesidad de trabajar mucho en un modelo pedagógico que se adecuara a la educación virtual, más que en el hecho tecnológico propiamente dicho, y así es. Pero estábamos en todas estas, estamos trabajando en todo esto cuando preciso una convocatoria del Ministerio de Educación donde decía, bueno, preséntense, háganos un proyecto y nosotros los acompañamos y le ayudamos. Yo dije, pues esta es la ocasión, presentémonos, si nos va bien, regio, y si nos va mal, no pasó nada, pero aprendemos. Porque además no íbamos a gastar, el Ministerio ponía ese apoyo. Pues yo creo que fue muy interesante el apoyo de algunos de esos miembros del Ministerio, pero sobre todo el interno. Y salió un proyecto que hizo la gente de la central, que pues me quedé aterrada, el proyecto que lo aprobaron, ¿sí? Después venía la parte más compleja, que era ya ponerlo a funcionar. Y en esa puesta en funcionamiento, yo creo que las horas de trabajo de muchos profesores de ingeniería, yo creo que las sudaron todas,
pero con el nuevo director, que es muy, muy efectivo, el doctor Quiseno, hasta el momento que trabajó conmigo, además con un sentido de trabajo, una apertura, unas relaciones humanas, que es algo que siempre me ha fascinado en la universidad. Y parecería la monería, pero tu departamento fue clave en ese proceso. Es el futuro. El futuro, a 10, 20, 30 años, no sé cuánto. Pero la educación virtual cada vez se impone más. Muy simpático porque en este año que me retiré, estoy haciendo una maestría para aprender a ser vicerrector, una maestría en administración educativa. Lo está haciendo virtualmente con la Universidad Católica de Chile. Qué chévere. Doctora Ligia, ¿qué fortalezas destaca de la universidad? La fortaleza, el respeto en general que hay entre las personas, el sentido de pertenencia que tiene la gente una vez que se mete en el tema. Yo de verdad, pocas entidades veo uno con ese sentido de trabajo en equipo, respeto a los demás y pertenencia. Son muy colaboradores, la gente desde el último portero hasta el presidente del Consejo Superior son muy amables con la gente y muy respetuosos, eso me encantaba. Me gusta mucho que no hay extremos, que la gente se admiten todas las ideas, creencias, etnias, razas, religiones y opciones, y eso se demuestra en los miembros del Consejo Superior que tienen distintas apreciaciones ideológicas y sin embargo trabajan en una gran armonía. Eso me gusta mucho porque yo venía de... Pues yo también he trabajado en los Andes, en la Javeriana, en la de Antioquia, pero como mi fuerte es mi alma mater, la Universidad Nacional, uy, allí era duro porque las extremas eran duras, sobre todo una extrema, porque la otra se ve poquito. ¿Y qué debilidades le ve a la universidad? Le falta más proyección hacia afuera, le falta más posicionarse dentro de las universidades del centro, que son muy buenas, proyectarse más, para lo cual ese Teatro Faenza con una programación diaria va a ayudar muchísimo, porque tiene con qué. En el área literaria, en el área de artes, tiene muchísimo. En la tarea que hacen callada pero eficientemente de extensión en la zona interna, pues el solo recuperar patrimonio cultural, eso, modificar las costumbres y el trato en la zona centro, todo eso es importante. Pero yo creo que eso es muy sencillo una vez la universidad, que yo creo que ya muy rápidamente tendrá su acreditación institucional, que se vincule y haga más convenios con otras universidades del centro. Del centro y del norte también, por supuesto. Para usted, ¿cuál debe ser la proyección académica de la universidad en unos 10, 15 años? Pues vea, yo sí creo que hay que incursionar en nuevas carreras, un poco no seguir dando más de lo mismo. Yo creo que hay que abrir opciones laborales. Ya te digo, cuando yo era decana de Ciencias Humanas de la Nacional, que es la primera universidad del país, allá no había nada de publicidad ni de comunicaciones, esas son novedades posteriores. Y fíjate que son carreras que se han posicionado en el país. Uno no hablaba de la mecatrónica, entonces y ya la universidad tiene por lo menos una presencial y una virtual en mecatrónica. Yo pienso que hay que abrir y hay que estar muy pilas innovando.
Hay, en otros países ya hay pregrados en ciencias de la computación, hay pregrados en edición, hay pregrados en producción, es decir, hay tantas cosas. No tenemos que seguir con los modelos tradicionales. Y yo creo que eso se puede, y todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Entonces lo que dice el ministerio es que uno no puede dar títulos que no sé qué, pero sí puede dar otros que sí se pueden dar. ¿Me explico? Eso por un lado. Profundizar los posgrados, pero más que todo maestrías, porque yo no sé por qué. No, yo sí sé por qué. Cada vez más ya el muchacho que entra a estudiar sabe que tiene que hacer la carrera y hacer una maestría. Porque eso ha sido hasta un poco complejo, pero este es el modelo americano. Porque la verdad es que en Colombia antes el profesional que salía muy bueno. Y no necesitaba 10 o 12 posgrados para conseguir puesto. Hoy por hoy pues lo vemos, ¿no? Ya, por ejemplo, la mayoría de las universidades no, en sus convocatorias exigen doctorado, PhD. En las empresas ya exigen maestría. Entonces, ojo, ese es un mercado y ahí tenemos todos nuestros egresados, que son muchísimos, y que el medio les está exigiendo esas formaciones. La veo así y la veo moviéndose por el mundo y por el centro de Bogotá con un campus hermosísimo en ese centro que va a atraer además mucho más conocimiento de la misma universidad. Me parece interesante lo que estaba hablando de cómo el medio cada vez exige mayor grado de especialización. ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cuál es la razón de ser real y de fondo de que un muchacho hoy por hoy no pueda conseguir trabajo si no tiene especialización, maestría, casi ya que doctorado? ¿Y usted cree que la tendencia va a continuar hacia allá cada vez más? Es que pues aquí copiamos a veces todo. Otras veces copiamos lo más complicado y dejamos de copiar las otras cosas. Yo creo que los pregrados colombianos fueron excelentes hasta los años 70. Fueron excelentes. Equivalían, y no me cabe la menor duda, a lo que hoy son maestrías. No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque había maestros. Los maestros estaban empeñados en que ese muchacho, lo que le estaban dando a ese muchacho era para el resto de su vida. Ya con este modelo copiado, pues tú sabes que los pregrados, que se llaman bachelor en Estados Unidos, son bastante flojitos, muy generalistas, porque después le dicen, no, cuando usted sea más madurito, usted define qué quiere hacer en la vida, ¿cierto? Y entonces, para eso hace una especialización, para eso hace una maestría. Ah, pero si quiere ser académico, tiene que hacer la investigación, y el lugar de la investigación es el doctorado. Entonces, fueron generando ese programa y pues la verdad es que me da mucha pena con todos los estudiantes de pregrado de ahora, la calidad que tienen ahora los pregrados no se compara con la calidad de antes. Comenzando porque los pregrados de antes eran de tiempo completo y ahora son o de la mañana o de la noche. Entonces ya comencemos por eso, que la persona está ocupadísima y debe acabar cansadísima. Yo creo que es muy difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo. Me quito el sombrero con la gente que es capaz de hacerlo y lo hace bien. Pero entonces eso hace que lo que le faltó para poderse desempeñar, pues lo tenga que hacer en otro posgrado. Y de eso ya también se han dado cuenta las empresas. Por eso es que mantienen a los economistas o ingenieros viejos sin exigirles nada, pero a los nuevos les están exigiendo todas las demás competencias adquiridas en esos programas de posgrado. Y yo no veo que la tendencia vaya a revertir, porque además ya se está dando en toda Latinoamérica, pues en todas partes. ¿Qué aportes destacaría de la Universidad Central a la ciudad y al país durante los casi ya 50 años de existencia de la institución?
A la ciudad, pues en lo físico, las joyas de patrimonio y el haber rescatado esos antros que eran antes del Bogotá, por ejemplo, para tener una bella sala de música como la tiene hoy. Y cómo ha colaborado en la mejora de la zona del centro, pero también con muchos estudios y muchos trabajos de extensión y de investigación que han hecho alrededor de esa área. Al país, pues yo creo que mucho escritor o lector muy bueno, después de haber pasado por los talleres de escritores y por los cursos del Departamento de Humanidades. Y creo que hay muy buenos, no muchos, pero muy buenos egresados de música que también están dando gloria a la universidad dentro y fuera del país. Yo creo que tenemos egresados muy importantes en áreas que son las más antiguas, en contaduría, en comunicación social, en publicidad. Hay gente de mucha importancia y trascendencia a nivel nacional e internacional. Yo creo que eso sería básicamente lo que me ocurre en este momento. ¿Cómo definiría, doctora Ligia, la postura ideológica de la Universidad Central? Me gusta que sea librepensadora un poco. Me gusta porque estamos en un país diverso, multicultural, con mucho problema y donde precisamente no la tolerancia, la gente no debe tolerar, la gente debe respetar por convicción, ¿cierto? Respetar por convicción a las demás hace que haya gente capaz de una fase que ojalá venga, pero pues no sé qué tan rápido, pero la que llaman el posconflicto va a ser tan largo como el conflicto, y en donde es necesario tener una posición muy abierta, muy respetuosa de otras ideas y de otras maneras de hacer y de ver el mundo. Durante la rectoría del doctor Guillermo Páramo se dio un cambio, digamos, fundamental a la imagen gráfica de identidad. ¿Cómo cree que impactó eso la vida universitaria y qué significó eso para la institución? Siquiera esa pregunta completaría dentro de las cosas que me parecen lindísimas de la universidad. Quería repetir, el himno, la letra del himno me parece preciosa. Y el logo de la universidad, el nuevo logo de la universidad me parece incluyente. Precisamente me parece hermosísima esa imagen gráfica porque muestra que somos de la tierra y somos de la tierra del centro. El curubo famoso de la sede centro que todavía está. Y esa armonía, esa estética de la flor del curubo, pero con un diseño gráfico hermosísimo que lograron hacerle ustedes ahí en el Departamento de Comunicaciones y que transmite eso que llamamos identidad dentro de la diversidad y respetando la diversidad. El otro día hablaba con alguien y esta persona me decía que ella percibía que había habido como un giro, no sé si exactamente en el momento del cambio de la imagen gráfica de identidad, pero sí como un giro en el marco filosófico de la universidad, o sea, como que desde que los fundadores la crearon, tuvimos una guía y luego fue tomando como otros matices ese marco filosófico. ¿Usted qué piensa al respecto? Pues yo creo que sí, pero es que yo creo que también las entidades evolucionan. El papel un poco de artes y oficios casi con el que inició la universidad y apoyar a la gente más necesitada que pudiera ocuparse de un trabajo, pues es muy diferente digamos, a una visión donde queremos una universidad capaz de ser igual
a cualquier universidad pública o privada en calidad, pero con un tamaño razonable, con unos programas prioritariamente buenos y con unas transformaciones necesarias para los cambios también filosóficos que se han dado en el mundo. Ya no estamos en la Guerra Fría, ya, ¿me entiendes? O sea, todo evoluciona, hasta el marco conceptual. Entonces, a mí me parece que era como lógico. Yo no trabajé nunca en la antigua universidad, entonces no tengo mucho como el detalle de en qué se fue percibiendo, pero a mí me parece que en el tiempo que yo estuve vinculada, no sé, me sentía tan cómoda y compartía que yo no creo haber tenido un sí o un no con nadie. Y eso es rarísimo, porque yo soy bastante peleadora, entre otras, o fui bastante peleadora en mi época. Eso pues no, me daba la posibilidad de que tú puedes tener cualquier idea y ser innovador, y la gente no piensa que estás loco. Yo me acuerdo cuando me dio por crear algo, o por el tema de lo virtual, o por crear ese programa para los muchachos que no pasaban en esto, pero que podían tener la opción, Progrese, pues que son ideas un poco locas, pero innovadoras, porque sí, y mecatrónica industrial y virtual y todas esas cosas raras. A mí me encanta la innovación, y toda innovación implica romper paradigmas, romper ideas, y la universidad propiciaba todo eso. Claro que yo sabía con quién estaba trabajando, y yo con Guillermo Páramo, con el doctor Sánchez, el doctor Arias. Yo sé que les cuesta trabajo, sí cuesta plata, pero porque la universidad también hay que defenderle el proceso financiero, que es muy complejo, pero que apoyan también el trabajo, las ideas diferentes. Durante la rectoría del doctor Páramo, se cambió el término que denominaba a los integrantes de la comunidad de la Universidad Central. Antes decíamos yo soy centralista y somos centralistas, y yo recuerdo que el doctor Páramo insistió mucho en que centralistas no, pongámosle unicentralista, y empezamos a acuñar ese nuevo término. Para usted, desde el punto de vista académico y filosófico, ¿qué implicaba ese cambio semántico? Mucho, no, es que tiene mucho fondo. El que seguramente lo explicó en su momento y era el escrito perfecto es el doctor Páramo, que fue el que dio la idea, pero personalmente, como lo veo yo, centralista implica ya una posición de exclusión al no centralista. Como yo soy provinciana, soy de una región, pero una región que respeto y adoro y con mucho orgullo, la región paisa, no me gusta el centralismo. Entonces, si lo miramos solamente desde ese punto de vista. Por otro lado, tenemos que aceptar que somos diversos, regional, culturalmente, étnicamente, ideológicamente. Entonces, todo lo que excluya algo, pues no me parece, además que se corresponda con ese esquema abierto y filosófico de la universidad. Unicentralista es otra cosa, porque ¿qué significa? Uniandinos, Universidad de los Andes, unicentralista, Universidad Central, ¿cierto? Pero además es de universidad y hace referencia a central de nombre y central del centro de dónde, de Bogotá. Entonces, para mí tiene una pertinencia en lo que es la filosofía y el marco filosófico de la universidad. Es una universidad para Bogotá, básicamente, de influencia sobre todo en la transformación de ese centro de Bogotá, y que no excluye,
que no quiere decir que ahora todo el centro y el ombligo del universo es ese, no. ¿Qué personajes destacaría como pilares fundamentales para el desarrollo de la universidad y el cumplimiento de su misión? Pues el personaje número uno como personaje, no como persona y no como personaje, pues son los profesores. Si no tenemos buenos profesores no vamos a tener buena universidad. Eso sí, claro. Por supuesto, su consejo superior y sus directivas. Si no hay un interés por mantener la calidad, la transparencia en el manejo financiero y en el manejo de todo tipo. Si no tenemos unas personas que quieran su país y consideren que esta universidad va a cumplir un papel importante en el progreso y el desarrollo del país, pues no vamos. Entonces, la dirección, los profesores. Pero evidentemente, en general, debe haber un matrimonio muy armónico entre la administración y la academia. No se pueden mirar de manera excluyente. Esos son los académicos y aquí están los administrativos. Los administrativos y los académicos son una llave. Ninguno de los dos puede funcionar sin el otro bien. Entonces, también la calidad no es solo de los programas académicos, la calidad es de toda el área administrativa, y ahí han cumplido una tarea muy importante porque están en el proceso de ISO 9000, ¿no? De certificaciones. Eso es calidad. Pues obvio, ¿no? Pues las directivas, cuando digo es el Consejo Superior, un rector muy apropiado de su papel y de su universidad y que la quiera mucho y le dedique todo su esfuerzo a ella, y ese rector con sus manos derechas que son los vicerrectores. De ahí en adelante, obviamente, los excelentes decanos, pero la figura así, sin la cual tenemos que cerrar la puerta si no funcionan son los profesores. Y no profesores, maestros. Ojalá tengamos muchos profesores, pero también dentro de ellos muchos maestros. Y maestro es un poquito más que profesor. Es el que no sale corriendo a la hora que ya se le acabó el trabajo y oye al estudiante y se queda preparando el curso y está pensando qué nuevo le da al muchacho para incentivarlo, qué le pasa a aquel muchacho que lo veo como deprimido. O sea, no solamente el que va a dar información, que ya el doctor Google da bastante, sino el que ayuda al muchacho a pensar por sí mismo, lo incentiva y lo motiva. Usted toca un tema que es muy importante y se me adelantó a la siguiente pregunta, y es la llave entre lo académico y lo administrativo. Usted ha trabajado en muchas universidades. ¿Cómo percibe esa llave en la universidad? En la nuestra, sí, pero generalmente no es una llave, generalmente son compartimentos estancos. Aquí la administración, y casi son dos que están entre sí echándose las culpas de por qué funcionan o no funcionan las cosas. No, es que no nos dan tal cosa, porque es que la administración, porque es que tal, no, es que no, porque es que esos profesores. Es decir, lo típico es eso. Lo típico es que haya toda una percepción desde la administración, que el profesor habla mucho, discute mucho, debate mucho, piensa mucho y no hace nada. Y el profesor es que el otro gasta mucho, trabaja poco y gana más que él y y que no, ¿cómo así? Y ellos no hacen nada, ¿cómo que no hacen nada? Entonces, ¿cómo lo percibo? Yo no sé, pero yo tengo el palito porque también en mi familia ha habido gente que es administradora con cierta trayectoria y yo no puedo trabajar sino en llave con la gente. Y obviamente, como eso es lo que yo pienso, siempre trabajé en mucha armonía con la parte administrativa, pero siempre
sabiendo que lo clave ahí es el profesor. A mí me encantan las directivas que son profesores. Por eso esa sí era una ventaja que yo le veía a la Universidad Nacional. Que uno, lo fue el rector Páramo y lo fue el rector Sánchez, son rectores y se les acaba el periodo y van de profesor igualitico, y no con el mismo sueldo del rector, no, con el sueldo del profesor. Yo también, era que decana y vuelva de profesora, y decana y vicerrectora y vuelve profesora. Eso es, ¿por qué? Porque tú aprendes a que no, porque es que finalmente uno de vicerrector académico, lo que tú quieres es que está haciendo una tarea administrativa. Administración académica, pero es administración. Es como uno se va a pelear con lo mismo que uno ha hecho, y es. Y ahí es donde uno se da cuenta, se vuelve mejor, a veces mejor profesor, cuando uno ha pasado por una administración y va de profesor, dice, tiene razón el jefe, yo a ver cómo le colaboro en vez de estar sobando y sobando, cómo colaboro y cómo hago que él entienda nuestra posición. Entonces, eso es tan rico. Ojalá pudieran llegar a ese momento, porque yo veo que el que sale de un cargo directivo considera que lo otro no vuelve de profesor. Qué rico volver de profesor, qué rico ser profesor. Hablamos ahorita, doctora Ligia, de que las instituciones y las entidades en general evolucionan y cambian también su marco filosófico, ideológico, pero ¿qué aspectos de la identidad de la universidad considera usted que deben prevalecer en el tiempo? De la identidad, pues ya habíamos dicho por lo menos poquito de lo formal y simbólico, su himno, su bandera, sus principios se pueden transformar, pero permaneciendo. Uno puede adecuarse sin perder la identidad. Oye, no, pues tiene que prevalecer el poder trabajar con todas las nuevas ideas y con las viejas ideas, con los credos tradicionales y con los nuevos credos que vayan surgiendo, me refiero en política, me refiero en políticas académicas, de que sea muy abierto. Yo he visto que la universidad es muy abierta en eso. Y pues que mantenga siempre el respeto dentro de su grupo, es decir, ojalá nunca se les salga de las manos esa ventaja y esa cualidad. Además de usted, un número considerable de docentes y directivos de la Universidad Central proceden de la Universidad Nacional, entre ellos pues también el anterior rector, el doctor Guillermo Páramo. ¿En qué aspectos considera usted que se ha beneficiado nuestro claustro con la presencia de quienes inicialmente hicieron sus aportes intelectuales y académicos y su carrera en lo que es la primera universidad del país? Pues yo creo eso que te decía al principio de esta entrevista, es que como cuando uno entra a la Nacional entiende que la misión de la Nacional es una misión de país, y al ser misión de país incluye las instituciones. La institución es el Sistema Educativo Nacional. Sé porque fui partícipe de ese proceso en la época del rector Antanas Mocus, donde Guillermo y yo éramos vices, que se estaba trabajando en la Ley 30 y que precisamente se estaba hablando de los procesos de acreditación que antes no había, tú recuerdas. Entonces uno vio el gestarse ese proceso de calidad y eso se gestó en la Universidad Nacional. Entonces era como la idea, nosotros ya no vamos a poder seguir siendo la universidad pública del país porque ya hay en todas las regiones, públicas y hay privadas, pero entonces el papel nuestro tiene que seguir siendo de acompañar, apoyar a que esas universidades en distintas partes del país también sean de calidad. O sea, no podemos permitir que entonces ahora, como ya no caben todos en la Nacional, no pueden y no podrían y no deberían tampoco estar allá, que entonces las otras universidades se vuelvan unos meros espacios para entregar diplomas.
Entonces, uno allá adentro tiene esa idea de que es uno de los papeles colaborar a mejorar el sistema educativo nacional. Y dentro de ese sistema educativo nacional, nuestros aportes a en el tema de investigación, hacer investigación de punta nacional e internacional, pero estar allí en proyectos de extensión y solidaridad y responsabilidad social, como los primeros, meternos en los grandes temas del país de primeros y trabajar con las universidades es una obligación, o por lo menos yo lo siento así, y estoy segura que el doctor Sánchez, el doctor Páramo también. Es decir, ellos sienten que es su obligación hacer aporte a la educación del país, y no solo en la universitaria. Yo, en mi época, cuando fui decana, aparte de todas las ciencias sociales que estaba en mi facultad, estaba lo que hoy es la Facultad de Economía, era de mi facultad, y lo que después se volvió prácticamente la pedagógica, que era la carrera de Ciencias de la Educación, que tenía 8 especialidades. Todo eso era una sola facultad. Este país es muy importante que tenga excelente educación en la primaria y en la secundaria. Es decir, esas carreras de educación que se han venido tan a menos y que sacan unos profesores que están 12 años, 14 años de esos pobres chicos estudiando y cuando salen no saben ni escribir ni leer. Eso es triste. Y yo me acuerdo y he participado en estos días, estuve participando en varias reuniones en la Nacional para ver qué se proponía hacer para mejorar estos sistemas. Yo creo que ese es el aporte. Doctora Ligia, hace ya un poco más de un año que usted se fue de la universidad y esa distancia física, pero también emocional, le puede dar a uno a veces una perspectiva quizás más objetiva, quizás más clara. ¿Cómo percibe ahora la universidad ahora que usted ya está desvinculada de ella? Pues la sigo percibiendo porque la verdad no me cambió mucho la perspectiva en el sentido de que tiene con qué ser una universidad de alta calidad. Porque tiene la gente, tiene la voluntad y eso es lo que se requiere para ese propósito. Tuve una muy buena experiencia porque es que en la universidad pública las cosas son mucho más lentas, más complejas, hay demasiadas instancias para discutir y para aprobar y se le empantanan a uno más de una vez proyectos estratégicos. Todavía me parece que la universidad es un poco tímida en meterse en nuevos proyectos, por ejemplo, ofrecer nuevas cátedras, nuevos programas, y creo que tiene que hacer mucho más tarea de hacerse sentir en el país y en la ciudad, comenzando por la ciudad, hacerse sentir. El Foro del Agua ha sido un buen sitio para sentirse en lo medioambiental, pero, por ejemplo, el papel tan importante que tendría en cultura ciudadana, en esta ciudad especialmente, y tiene con qué, tiene unos equipos buenísimos para hacer ello, pero me parece que le ha faltado más capacidad de relacionarse interinstitucionalmente y de algo que no es fácil, pero también con las autoridades académicas, ocupar posiciones importantes en la academia, por ejemplo, un papel cantante en Ascuno, un papel cantante en el ministerio, poder tener gente en el CNA, poder tener gente en Colciencias, es decir, una mayor presencia, tiene con qué hacerlo, pero lo que no veo es que tenga tiempo de hacerlo, porque para eso se necesita que las gentes
tengan tiempo para hacer ese tipo de relaciones interinstitucionales e internacionales. En lo personal, ¿qué le dejó la Universidad Central? ¿Qué extraña de la universidad? Extraño amigos. Algunos de ellos están en mi corazón y seguimos teniendo, aunque esporádico, contacto. Me aprendí muchas cosas, por ejemplo, del tema del arte, que para mí era algo que yo sentía, pero que nunca había tenido oportunidad de administrar. Entonces me tocó muy directamente esa parte y aprendí mucho. Entendí que era la publicidad, entendí el papel tan importante de la comunicación social. Aprendí también muchas cosas de ingeniería que no se me hubieran ocurrido. Por ejemplo, todo lo de ingeniería ambiental me seduce. La ingeniería electrónica, que tiene un papel en el futuro, siempre y cuando trabaje con proyectos aplicados a la mejora de la calidad de vida de la gente. Es decir, trabajando interdisciplinariamente con médicos, con diseñadores, con gente que haga que los espacios, los ambientes y la vida sea más fácil y más cómoda. Para las personas de la tercera edad, que tengan espacios, herramientas, sillas ergonómicas, no sé, tantas cosas. No sé, yo creo que eso es lo que más extraño, y extraño muchísimo a unos grandes amigos con quienes compartía cotidianamente mi vida, porque nos íbamos y nos veníamos juntos. Por ejemplo, el doctor Génico, que nos daba eso, la oportunidad de aunar esfuerzos para lograr los mismos objetivos sin necesidad de tanta vuelta, ni tanto trámite, ni tantas instancias dentro de la universidad. Sin duda alguna son muchos y muy variados los momentos que se pueden cruzar por su mente y que de hecho se han cruzado a lo largo de esta entrevista. ¿Podría compartirnos alguno en especial que la haya impactado, que atesore algún recuerdo importante de su paso por la universidad? Pues es como tanto el trabajar con la gente y ver cómo la gente se entrega ese trabajo y sacamos. El trabajar unidos por una causa es para mí tan importante, porque eso es la vida. Nadie solo hace nada, nunca. Y yo veía que sí era posible hacer eso y que sacamos en muy corto. Es que yo creo que fue realmente corto el tiempo, aunque a mí me pareció que fue larguísimo y que no alcancé a hacer ni la mitad de lo que quería hacer. Pero es que en 4 años de vicerrectoría, sacar 5 programas, tener listo esto, lo de educación virtual, es una política, los convenios, los proyectos conjuntos. Eso no se hace sino trabajando con la gente y con una gente muy comprometida. Me pareció que fue muy poquito, porque tenía en la cabeza miles de cosas, o todavía, lo que te digo, crear nuevos programas, pero yo sé que la universidad lo va a lograr porque tiene la gente. ¿Tiene alguna anécdota respecto de la universidad que compartir con nosotros? Pues así como especial anécdota, contable además, porque tengo incontables. No, la mayoría de las anécdotas tienen que ver con trabajo con la gente y son pues muy agradables. Nunca se me olvidan esa calidez de la gente, para acordarse del día de mi cumpleaños, que no se acuerdan a veces ni mis hijas, y esa como sinceridad me emocionaba muchísimo eso, al punto que este año, que ya cumplí años por fuera de la universidad, dije,
sabe que me voy de Bogotá. No me aguanto una reunión sin acordarme de mi gente de la universidad. Y me fui de Bogotá a pasar el cumpleaños fuera. Fuera, y me fui con amigas. Y les dije, yo ya no estoy para la celebración de esa como muy formal, muy que tocó porque mi mamá está de cumpleaños, vamos rapidito a comer y le damos una cosita para salir del tema. No, entonces yo decía, esta calidez, ese corre-corre de toda la gente para tener unos detalles hermosos, no se me olvida. Por último, doctora Ligia, nosotros, digamos, esta entrevista está enmarcada un poco en todos los preparativos que estamos realizando para celebrar los 50 años de la universidad. Y queríamos, de alguna manera, dejar en la memoria histórica de la universidad algunos de sus protagonistas, no solo la transcripción de una entrevista fría, sino también su voz, su imagen. Y pensándolo un poco como si fuera casi como una cápsula en el tiempo, que quizás nuevas generaciones de directivos, nuevas generaciones de docentes, de estudiantes, pudieran destapar en unos 50, 100 años, cuando ni usted ni yo estemos ya ni en la universidad, ni en Colombia, ni en la tierra. ¿Qué mensaje como legado para esas personas que posiblemente van a llegar a recibir y a conquistar muchas áreas y frentes de esta misma universidad? ¿Qué mensaje quisiera dejarles? Para mí que la educación es un proceso que nunca acaba, sino a esta edad, que no les voy a decir cuál es, pero es mucha, no seguiría como sigo, interesada en estar al día en lo que ocurre en el sistema educativo, en las investigaciones que se hacen, yo misma tomando cursos, ahora muy actualizada con lo virtual, porque la educación es lo único que le queda a uno en la vida, lo que uno tiene aquí. La plata es importante para sobrevivir, pero no es lo más importante. Y el sentido de grupos, trabajar con los grupos, de verdad, ser muy entregado a la comunidad y a la gente, ese sería el mensaje. Yo creo que estamos en una sociedad que tiende al individualismo, tiende al egoísmo, el yo quiero, yo soy, yo tengo, yo puedo, yo hago. Eso no es cierto, en primer lugar, y no deja nada, finalmente no deja nada en el fondo. Yo digo, pues si yo me muriera hoy, me sentiría satisfecha porque lo he dado, no he dado más porque no tengo más, ni de aquí, ni de plata, ni de nada, pero he dado todo lo que he podido. A mi familia, especialmente en los últimos años, a mis nietos, y todavía a mis nietos. Les chequeo, les reviso, les dirijo hasta las tareas de universidad que hacen. Porque me parece que es lo único que a lo que dediqué mi vida, y es algo que creo que todos debemos continuar. Educar y educar a otros y educarse uno. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera.